La paz y la esperanza de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes, queridos hermanos y hermanas. Qué bueno que tenemos esta oportunidad de compartir este espacio de reflexión llamado Descubrir, para que juntos podamos, a la luz de la palabra, meditar en torno al tema de la familia. Hoy me centro en un tema muy importante. Papá, mamá, preste atención. El tema se titula Promoviendo el autoestima en los hijos. ¿Qué es el autoestima? ¿Cómo promover una autoestima saludable, una autoestima equilibrada en la vida de los hijos? Hay textos lindísimos, pero a mí me impresiona, por ejemplo, la relación entre el Padre y el Hijo, entre Dios, entre Yahvé y Jesús. Esa relación tan profunda. Voy a compartir dos textos que sirven como base bíblica para esta reflexión sobre promover el autoestima en los hijos. Hay que entender algo. Los hijos son seres humanos, no son cosas, son personas, y como personas tienen dignidad. Uno de los dilemas grandes, y yo soy testigo de ello, es cuando ese padre, esa madre utiliza mal, muy erróneamente su autoridad y agrede verbal o físicamente a sus hijos, ofende a sus hijos, hiere a sus hijos, trastoca la vida de sus hijos, trastoca la vida emocional de sus hijos. ¿Cuántos hijos hemos crecido teniéndole miedo a mamá o a papá? ¿Cuántos? ¿Cuántos crecimos condicionados a razón de tener al lado a una madre o a un padre altamente violento, agresivo, que ofendía con palabras, que maltrataba o quizás todavía lo sigue haciendo? Es ahí donde nosotros como padres necesitamos hacer un alto, frenar, meter el freno del automóvil de nuestra vida para pensar un poco. ¿Cómo promuevo yo el autoestima en mis hijos? San Mateo capítulo 17, versículo 5. San Mateo capítulo 17, versículo 5. Nos habla del Dios hablando de su Hijo. Yahvé hablando de Jesús. Y es lindo lo que encuentro en este texto. Mateo 17, capítulo 17, versículo 5. Todavía estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra, y de la nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo amado, en quien me complazco, escuchadle. Este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Mira tú qué linda. ¿Qué habrá sentido Jesucristo al escuchar al Padre decir: es que este es mi Hijo amado? Es que este es mi Hijo amado. Y en este yo me complazco. Es que llena todo mi ser. Llena todo mi ser. Preguntémonos nosotros, ¿alguna vez escuchamos algo similar por boca de nuestro padre o de nuestra madre? ¿Alguna vez escuchaste a tu madre, a tu padre decirte a ti: eres mi hijo amado, mi hija amada? Es que lo que has hecho, eres una bendición. Es que eso me complace. ¡Qué bien! Lo vas haciendo bien, te felicito. Cuenta con mi apoyo. Ánimo, aquí estoy yo para ayudarte. ¡Qué bien! Sigue adelante. ¿Le hemos dicho eso a nuestros hijos? Hagamos un examen de conciencia. Me impresiona a mí esta frase. Este es mi hijo amado. Este es mi hijo amado, en quien me complazco, quien me satisface, quien me promueve tranquilidad, felicidad, alegría. Este es mi Hijo amado. Y hay otro texto, el Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículo 9. Búsquelo en la Biblia rápido, si no, anótelo allí. San Juan, capítulo 15, versículo 9. Jesús hablando, y Jesús dice algo espectacular. El primer texto que tomo de Mateo 17, 5 es el Padre hablando. Pero ahora es Jesús. Y Jesús dice: como el Padre me amó, yo también los amo a ustedes. Permanezcan en mi amor. Oiga,
Jesucristo dice, como el Padre me amó, como el Padre me amó. O sea, Jesús se ha sentido amado por el Padre. ¿Y qué significa sentirse amado por el Padre, acompañado por el Padre, aceptado por el Padre? Yo me pregunto como padre, ¿alguno de mis hijos podrá decir eso? Como mi Padre me ha amado. ¿He sido yo capaz de revelar ese amor a mis hijos? ¿De qué manera? ¿Cómo revelo yo ese amor a mis hijos? Como el Padre me amó. Jesús está convencido que el Padre le ama plenamente, plenamente. Papá, mamá, la función de un papá y una mamá no es simplemente tener hijos, no simplemente trabajar y alimentarlos. La función de un padre y de una madre tiene fundamento en el amor. La capacidad de amar a tu hijo, a tu hija, revelándole ese amor de manera constante. No simplemente porque se porta bien, no simplemente porque saca buenas calificaciones o porque te obedece. Plenamente, plenamente, en todo momento, en todo tiempo. La familia es el primer entorno donde se construye la autoestima. ¿Qué es la autoestima? A ver, hablemos un poco de ese aspecto. ¿Qué es la autoestima? La autoestima es la valoración, la percepción o el juicio que uno mismo tiene, ya sea positivo o negativo, de la propia persona. Ese es la autoestima. Lo que yo creo de mí, el concepto que yo tengo de mí. El concepto que yo tengo, la valoración que yo hago de mi propia persona, sea en positivo o en negativo, porque hablando de autoestima, hay baja autoestima y sobreautoestima. Entonces, buscar el equilibrio, una autoestima equilibrada, un buen juicio, un buen criterio de mi persona. Pero si tú creciste escuchando, eres un tonto, eres ignorante, eres un estúpido, eres aquí, y todo lo que te decía tu padre o tu madre eran simplemente señalamientos negativos, con una dureza extrema, con palabras soeces, eso te generó a ti un conflicto tan grande que si no lo trabajas, si no buscas sanar esas heridas, te quedaste ahí embrecado, embrecada, creyendo que eres un inútil, creyendo que eres como le digo yo, un error sexual, creyendo que eres un accidente sexual, creyendo que no eres capaz de hacer cosas. Muchas veces los padres de familia, desde nuestras palabras y desde nuestras acciones, vamos incapacitando a nuestros hijos. Les vamos incapacitando. Cada vez que tú agredes a tu hijo verbal o físicamente, lo incapacita. Deja de creer en sí mismo, en sí misma. Se atrofia. ¿Saben ustedes que hay hijos que han crecido? Me voy a incluir yo. Hemos crecido o crecimos en un determinado tiempo teniéndole miedo a la figura, ya sea paterna o materna. Miedo. No es respeto, es miedo. ¿Miedo por qué? Por la reactividad de la persona, por la reactividad de ese papá, de esa mamá. Por lo tanto, este sentido de cómo construir, cómo ayudar a nuestros hijos a que tengan una autoestima equilibrada. ¿Cómo hacerlo? Pues creo que en primer lugar tenemos que aprender a conocernos a nosotros mismos y aceptarnos. Y trabajar en aquellas situaciones. Por ejemplo, si tú eres una persona que utiliza mucha palabra obscena, si eres una persona que pierde dominio propio rápido, si eres una persona intolerante, si eres una persona que eleva el tono de voz, que gritas, tienes que buscar ayuda. Tienes que buscar ayuda. Porque el código de familia nos habla de que eso es violencia doméstica. Entonces hay que trabajar un poco en ese sentido para no maltratar la vida de los hijos. ¿Sabes qué? También algo fundamental, si queremos nosotros desarrollar, aportar a una autoestima equilibrada en los hijos, ¿sabes qué tenemos que hacer? Tenemos que aprender a amarnos a nosotros mismos.
a no verte como un accidente, a no estar rumiando lo que te dijo tu padre, tu madre, lo que te hizo tu padre, tu madre. No. Amarte a ti mismo es buscar sanar tu historia, buscar confrontar tu historia desde una postura positiva, buscar esto, el perdón. El perdón es importante, trabajar esa área del perdón en tu vida es fundamental. También valorar tus capacidades. Aquí tengo que hablar de dos cosas, del autoconcepto y el autoconocimiento. Replantear tu autoconcepto. Una cosa es lo que te decía tu padre, tu madre, de cómo eras. Otra cosa es lo que tú tienes que decir de ti mismo. Una cosa es el autoconocimiento de no centrarte en tus debilidades nada más, sino en tus potencialidades. Mantener un equilibrio. Eso es importante. Ahora, la base de una sana autoestima en nuestros hijos parte de un principio, y se lo voy a decir así abiertamente. Parte del principio de que nuestros hijos e hijas experimenten de parte nuestra que les amamos. Eso es fundamental. Que se sientan amados, se sientan admirados por nosotros, que sean acompañados con inteligencia emocional, como diría un buen amigo mío. Que se sientan allí, que se sepan que no están solos, que ahí estamos con ellos, que les acompañamos, que les amamos, que les inspiramos. Que si nos toca corregir, lo vamos a hacer con sabiduría, con discernimiento, con prudencia. ¿Quieres corregir de manera correcta a tu hijo? Te voy a dar un principio. Conócele primero cómo funciona emocionalmente. Conócele primero cómo funciona emocionalmente. No te vayas de un solo, no. Conocimiento. La corrección exige conocimiento. Para esto es importante algunos elementos fundamentales. Primero, el amor. El amor es como ¿qué le voy a decir? Como el combustible en la vida de los hijos, el amor. Nuestra misión no es simplemente proveer cosas materiales a los hijos. No, nuestra misión es que nuestros hijos, nuestra prioridad debería de ser que nuestros hijos se sientan amados, amadas por cada uno de nosotros. Entonces hay que crear un ambiente en casa basado en el amor. Basado en el amor. Hay tres necesidades, por decir así, primarias de toda persona. Tres necesidades primarias. Primero, ser amado, ser respetado, ser aceptado. Tres necesidades primarias en la vida de nuestros hijos, como también en la vida nuestra como padres. Ser amados, ser respetados, ser aceptados. ¿Qué implica esto? Conocer a nuestros hijos, conocerlos cómo funcionan emocionalmente, mentalmente, cuáles son sus sueños, sus aspiraciones, es escuchar. Entonces, el amor propicia eso. Ese encuentro de amor, de diálogo, de un diálogo sereno, sin gritar, sin ofender, sin utilizar palabras obscenas, sin un estado de agresividad. Eso genera una vinculación lindísima. Yo nunca pude experimentar eso ni con mi padre ni con mi madre, jamás. Pero sí he tratado de hacerlo con mi esposa y sí he tratado de hacerlo al máximo con nuestros 4 hijos y aún con nuestros nietos. Esa vinculación donde tus hijos no te tengan miedo cuando llegues a casa. Donde tus hijos se sientan alegres cuando ven a papá o a mamá llegar a la casa y existe esa felicidad, esa alegría, ese gozo. Donde tú tienes la libertad de acercarte a tu hijo, a tu hija para darle un abrazo, para decirle te amo. No importa la edad que tenga, no importa la edad que tenga. Ya mis hijos son personas adultas, nuestros hijos. Ya los 4 ya no viven con nosotros. Entonces, pero no por eso es que no dejamos de manifestar el amor. A mí no me cuesta decirle a cualquiera de mis hijos, hija, te amo, hijo, te amo, te doy un abrazo, un beso en la mejilla. Para mí no hay problema. ¿Por qué? Porque yo trabajé con mi historia de vida. Porque recibí un proceso de sanación interior. Porque tuve al lado a un santo y buen sacerdote, Padre Pedro Drowin,
que me tomó como un hijo y me fue ayudando a reencontrarme con mi historia de vida, a sanar, a perdonar a mi padre, a perdonar a mi madre, a perdonarme a mí mismo y seguir adelante. Entonces, no podemos nosotros promover una autoestima equilibrada en los hijos si nosotros no tenemos una autoestima equilibrada, si no hemos trabajado con nuestra historia de vida. Entonces, el amor es ese combustible que comienza en primera persona. Me tengo que aprender a amar mi historia de vida, no condenar a nadie y seguir adelante. Luego también hay 3 cosas fundamentales que tenemos que trabajar y que ayudan a nuestros hijos en su autoestima: el halago, el elogio o el reconocimiento. ¿Qué significa esto? Valorar al otro, elogiar el esfuerzo, reconocer el esfuerzo, la dedicación, no tanto por los resultados, ojo con esto, no tanto por los resultados, sino por el interés que hemos notado en nuestros hijos, sea a nivel académico, sea a nivel conductual. Yo nunca escuché ni a mi papá ni a mi mamá decirme: bien hecho, te felicito, eres interesante, qué bueno, te felicito, qué bueno, ánimo, sigue adelante. Y no los juzgo por ello, ya mi padre falleció, mi madre está viva. Pero he tratado al máximo de aprender que el elogiar a los hijos, es esa fuerza interior. Yo nunca voy a olvidar cuando estaba estudiando para dar consejerías y llegó el día de la graduación con toga y con todo ahí, y estar mi esposa y nuestros 4 hijos ahí en la graduación y verlos que me aplaudían, y cuando llego a la mesa, uno de mis hijos me dice: papá, te admiro, gracias por este ejemplo, me ha dado un abrazo, un beso. O sea, eso es algo que yo en lo personal no olvido jamás. Entonces, saber reforzar el sentido de admiración, el sentido de enfatizar en las fortalezas. No ensañarte solo en las debilidades y que eres un burro, que eres una torpe y que eres un idiota. No. Descarta eso. Ayuda a tu hijo a identificar y a desarrollar sus talentos, sus habilidades. Eso es hermoso. Reforzar el autoestima a través del halago, del elogio, del reconocimiento. Hijo, te felicito. Hija, te felicito. Mira, admiro de ti esto, admiro de ti lo otro, admiro y te felicito por esto, por lo otro. Hijo, te equivocaste en esto, hija, te equivocaste en esto, pero la vida continúa. Todos nos equivocamos. Yo también como papá, o tú como madre le podrías decir: yo como mamá me he equivocado en esto, lo otro, pero la vida da oportunidades y cuenta con nosotros. Aquí estamos mamá, aquí está papá, y te apoyamos en esto. Todo eso ayuda. También otro elemento que ayuda muchísimo a la autoestima de los hijos es fomentar lo que llamamos la autonomía y la toma de decisiones. La autonomía y la toma de decisiones. Permite que tus hijos tomen decisiones, claro, dentro de los límites razonables, pero permite que tus hijos tomen decisiones. Los llevas a comprar una ropa, bueno, permítele, a ver, hijo, hija, qué camisa, qué blusa, escoge allí, y todo. Que sean ellos, no que dependan de tu gusto. O sea, dar ese espacio. ¿Por qué? Porque tenemos que entender algo. Los hijos como seres humanos, igual que nosotros, que ya llegamos a ser personas adultas, viven su vida por etapas. Entonces necesitamos animarles a una vida independiente. Animar a los hijos a que realicen las tareas, a que asuman las responsabilidades por sí mismos. O sea, no es hacerle las cosas a los hijos, sino enseñarle a hacer las cosas a los hijos.
Es tener la capacidad de caminar junto con los hijos, conociendo a los hijos, orientando a los hijos y dándoles ese espacio para que los hijos tomen decisiones. Increíble. Yo, por ejemplo, lo compartí el otro día en una comunidad que meditaba un poco porque a veces tomo tiempo para pensar en mi historia de vida, que a mí no me matricularon, salí de sexto grado con mi hermano Juan, salimos de sexto grado y nos matricularon en un colegio en El Higueras, donde ni Juan ni yo conocíamos. No conocíamos. Y nunca voy a olvidar esa primera semana, cuando nos tocaba presentarnos a clases, que nos fuimos los dos solos. Escucha bien, los dos solos. Yo no conocía. Vivíamos en el barrio La Plazuela. Yo no conocía muy bien ahí. Yo iba con miedo. Y más o menos teníamos una idea de dónde quedaba el colegio. O sea, ese concepto de muchos padres de que como ya está en el colegio, ya está grande, entonces que afronte solo la situación. No, apenas yo tenía 12 años, mi hermano tenía 11. O sea, no éramos grandes, no éramos adultos. Y nos dábamos seguridad del uno al otro cuando ir caminando. Entonces, el autoestima se genera cuando también propiciamos y les enseñamos a los hijos el camino. Y les acompañamos en el camino. Y les orientamos en el camino. Yo nunca voy a olvidar que yo disfrutaba llevar a mis hijos a la escuela, llevar a mis hijos al colegio, irlos a traer, prepararles el almuerzo, desayunar, comprarles algo, si andaba dinero, una minuta, un dulce, algo así, al salir, y íbamos los 4 o los 3 caminando. A mi hija la iba a dejar a la estación de buses. O sea, yo nunca voy a olvidar esas experiencias lindísimas que como padre yo las viví y las disfruté al máximo. Ahora ya los hijos, eso es historia, pero es una historia agradable, es una historia linda, es una historia que a mí por lo menos me inspira. Entonces también es válido fomentar, insisto, el tema de la autonomía, la toma de decisiones, pero sabiéndolos conducir, sabiéndolos crear y tomando en cuenta la etapa de vida en que está la persona, en que están nuestros hijos. Y por último, hay que ser ejemplo para nuestros hijos. Ser los mejores ejemplos de vida para nuestros hijos, eso es muy importante. O sea, a enseñarles a nuestros hijos que la vida no siempre el viento va a estar a favor, va a estar en contra, pero que aunque esté a favor o esté en contra, no perdemos el sentido de la esperanza, el sentido de comunión fraterna en casa. Promovemos siempre esa estabilidad en el hogar, que aunque tenemos errores, pues los reconocemos, los aceptamos, pedimos perdón, aprendemos de ellos. Entonces todo esto va configurando también el autoestima en nuestros hijos. Cuando nosotros pedimos perdón, cuando nosotros reconocemos, cuando nosotros fallamos, cuando nosotros interpretamos erróneamente alguna cosa y luego pedimos perdón. Espero que lo que he compartido les inspire realmente a aportar para promover la autoestima equilibrada en sus hijos. Que el Señor les bendiga, les anime y les inspire cada día. Un abrazo fraterno en Cristo y María. Bendiciones.